Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 4 y bueno, los integrantes son Montaño Foso, Bené Miguel, García May y mi persona, Jefferson Orihuela. Yo voy a hablar sobre, bueno, contaminación atmosférica. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, sobre la contaminación atmosférica. Dice que la contaminación atmosférica es la alteración de la composición natural del aire debido a la presencia de gases, partículas y sustancias tóxicas que también, o sea, que superan los límites normales. Y esto también, bueno, vienen siendo fuentes que pueden ser naturales, como por ejemplo volcanes, incendios forestales, o también, bueno, puede ser provocado por el ser humano mismo como la quema de combustibles fósiles o transportes industrial también. Este fenómeno tiene la capacidad de extender a nivel local, regional y global, causando o sea, daños inmediatos. Y bueno, aquí también tenemos donde se origina la contaminación atmosférica, como también tenemos procesos, o sea, naturales, actividades humanas, todo eso. En procesos naturales tenemos como erupciones volcánicas, tormentas de polvo, incendios forestales, donde liberan, digamos, cenizas, gases tóxicos y levantan, digamos, partículas finas que afectan también la calidad del aire, todo eso. Y actividades humanas tenemos como el uso de combustibles fósiles que provocan emisiones de CO2, procesos industriales que liberan químicos, deforestación que disminuye la absorción del CO2 y en transporte donde los vehículos expulsan monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Siguiente diapositiva. Causas que produce la contaminación atmosférica. También esto dificulta tanto en salud, ambiente, clima, en lo social. Bueno, en salud, bueno, produce enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, afecciones al sistema, irritación en los ojos, nariz, garganta, todo eso. También en el ambiente, como lluvia ácida que daña suelo, río, lago, deterioro de la capa de ozono que aumenta la exposición, o sea, radiación solar y alteración de ecosistemas terrestres y acuáticas también, contaminación de agua y acumulación de metales pesados. También en el clima, aumento de efecto invernadero, cambios en los patrones climáticos, contribución al deterioramiento glaciares, todo eso. En lo social y económico también afecta, por lo que digamos, altos costos en la salud pública por tratamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, daño en infraestructura, edificios por corrupción, pérdidas en la agricultura, reducción de calidad de vida, todo eso. Siguiente diapositiva. Ya, ahora, bueno, voy a hablar sobre concepto de atmósfera, o sea, concepto de atmósfera. Bueno, dice que la atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y, bueno, mantenida en su lugar por acción de la gravedad. Algunos planetas, bueno, dice que está compuesto mayormente por gas. Esta capa puede ser particularmente densa y profunda. También, bueno, que alcanza unos 10 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y alberga en distintas capas de gases necesarios para preservar la temperatura del planeta estable y permitir el desarrollo de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, bueno, algunas características que es masa y distribución de la atmósfera, que en la masa dice que la mayor parte de la masa atmosférica se concentra en los primeros 11 kilómetros de altura, acumulando el 95% del aire total, y la masa total de la atmósfera terrestre es aproximadamente 5,1 por 10 kilogramos ya. Y también tenemos gases principales en la atmósfera que son el nitrógeno que ocupa un 78%, digamos, el oxígeno 20,94%, vapor de agua 1 - 4% a nivel superficial, también el argón que ocupa 0,93% y bueno, existen también algunos gases minoriatos que son el dióxido de carbono, el neón, el helio, el metano, bueno, y algunos otros. También, bueno, composición de la heterosfera en esta parte, bueno,
Bueno, o sea, existen, bueno, como el nitrógeno molecular, oxígeno atómico, el helio, todo eso. Y también, bueno, existe la presión y temperatura, que en esta parte ambas disminuyen con la altura, haciendo que las capas exteriores sean frías y poco densas. Siguiente diapositiva. Ya, importancia para la tierra. Bueno, en esta parte es importante, bueno, porque, o sea, mantenimiento de la vida proporciona el oxígeno vital para los organismos vivos y el ozono absorbe la peligrosa radiación ultravioleta del sol. Es también regulación de la temperatura, también mantiene clima y tiempo, donde se desempeña un papel crucial por la formación del clima y los fenómenos meteorológicos diarios, como la lluvia, los vientos y las nubes. También, bueno, protección porque actúa como un escudo de, que amortigua los impactos de los meteoritos, ciclo del agua, en esta parte del medio donde ocurren etapas del ciclo hidrológico como la condensación y la precipitación. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre la composición, formación y estructura. En composición, bueno, podemos decir que, o sea, compone principalmente de la atmósfera terrestre, donde la atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno, alrededor del 78%, y oxígeno, alrededor del 21%. Y bueno, estos dos gases constituyen la mayor parte de la atmósfera y desempeñan un papel vital en el sustento de la vida en la Tierra. Y también, además, el nitrógeno y oxígeno también mantiene cantidades más pequeñas de otros gases como dióxido de carbono, argón, vapor de agua y varios gases traza. El dióxido de carbono que también, o sea, utiliza alrededor de 0,04%, todo eso que es esencial para mantener el efecto invernadero y también ayuda a regular la temperatura en la Tierra, que es importante para la fotosíntesis. Y bueno, también existe como otros gases como el metano, el ozono, el óxido nitroso que están presentes en cantidades que sean pequeñas, pero pueden tener impacto significativo en la clima y la química atmosférica. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre la formación. Dice que la atmósfera se formó hace unos 4,6 millones de años con el nacimiento de la Tierra a partir de los gases liberados por erupciones volcánicas y el impacto de cometas y asteroides. Inicialmente, bueno, la atmósfera primitiva carecía de oxígeno y estaba compuesto por vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases. Con el tiempo, la Tierra se enfrió y el agua se condensa para formar los océanos y la evolución de la vida particularmente. Bueno, también tenemos ahí la fase de la formación atmosférica. Como primero tenemos atmósfera primitiva, donde los gases volcánicos liberan vapor de agua. Los gases de cometa y asteroides también aportan materiales, donde la falta de oxígeno impedía la vida tal como los conocemos. También tenemos enfriamiento de la Tierra y formación de los océanos, donde a medida que la Tierra se enfriaba, el vapor de agua se condensó formando nubes y posteriormente los océanos. Tenemos surgimiento de la vida y liberación de oxígeno, donde en esta parte organismos primitivos que realizaban la fotosíntesis comenzaron a liberar oxígeno. También tenemos formación de la capa de ozono, el aumento del oxígeno condujo a la formación de capa de ozono. En esta capa protege al planeta de la dañina radiación ultravioleta del sol, que permitiendo la vida en la superficie. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre la estructura. O sea, se compone de diferentes estructuras, como podemos observar hasta en la imagen. La primera que es la troposfera, que la capacidad inicial, o sea, en contacto con la superficie terrestre, en donde se acumula la mayor cantidad de gases atmosférica, que alcanza las 6 kilómetros de altura en los polos y los 18 kilómetros en el resto del planeta. Tenemos la estratosfera, que va desde los 18 a los 50 kilómetros de altura en diversas capas gaseosas. Una de ellas es la ozonosfera, en donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno formando moléculas de ozono. La mesosfera es la capa intermedia de la atmósfera entre los 50 y 80 kilómetros de altura, que es la zona más fría de la atmósfera, que todos alcanzando los menos 80 grados centígrados. Bueno. Y tenemos el ionosfera o termósfera, donde se extiende los 80 hasta los 800 kilómetros de altura y presenta un aire muy poco denso que permite oscilaciones de temperatura drásticas.
Tenemos por último el exósfera, que es la capa externa de la atmósfera que va de los 800 a los 10.000 kilómetros de altura, es donde relativamente en definitiva, o sea, donde transita entre la atmósfera y el espacio exterior. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre densidad y presión de la atmósfera mismo. Primeramente, la densidad. La densidad atmosférica dice que es la unidad de masa de aire contenida en un volumen determinado, que esta disminuye con la altura porque conforme nos alejamos de la superficie hay menos moléculas por unidad de volumen. En la atmósfera, digamos, se concentra la mayor parte de aire, por lo que su densidad es más alta, mientras que la heterosfera en las capas superiores, los gases ligeros como el helio e hidrógeno predominan y la densidad es baja. También aquí tenemos aspectos importantes que recalcamos que determinan la flotabilidad en los objetos y proporcionan el sonido, afecta el comportamiento de aviones, globos y aeronaves, también varían según temperatura, humedad y composición del aire. También tenemos, bueno, que influye en la circulación del corriente del aire. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos de densidad donde podemos observar un globo, aerostáticos y un avión. Bueno, en esta parte, en globos aerostáticos flotan porque el aire caliente dentro del globo es menos denso que el aire frío que lo rodea. En la aviación, los aviones, o sea, necesitan mayor velocidad de despegue en lugares con aire menos denso, como en montaña, ya que la ala genera menos sustentación. Siguiente diapositiva. Y ahora, bueno, sobre la presión de la atmósfera. En esta parte dice que es el peso que ejerce la columna de aire sobre una superficie determinada, que al igual que la densidad disminuye con la altura, ya que la columna del aire sobre nosotros se hace más pequeña y ejerce menos presión. Y bueno, aquí algunos aspectos importantes es que influye en la respiración y disponibilidad de oxígeno, regula fenómenos meteorológicos como viento, tormentas, ciclones y corriente de aire, está relacionada directamente con la densidad, determina distribución de gases en la atmósfera, todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, aquí también tenemos ejemplos de presión atmosférica, como podemos observar botellas cerradas, o sea, si calientas una botella sellada, el aire dentro aumenta su presión, al abrirle el aire sale rápidamente. También ahí tenemos como altitud y oxígeno, que es, digamos, bueno, al subir a la cima del Everest, la baja presión reduce la cantidad de oxígeno disponible, dificultando la respiración, como vemos en la imagen de un avión, o sea, si el avión está en el aire, si, digamos, bueno, se abre la puerta del avión, entonces la gente, o sea, digamos, tendría problemas respiratorios, por lo que la presión es alta y no pueden respirar bien, por lo que falta, o sea, de oxígeno, digamos, todo eso. Eso sería todo, gracias. Siete cargos federales relacionados con actividades delictivas. Y bueno, yo vengo a hablar primeramente sobre el efecto de las actividades humanas. Nuestras actividades cotidianas transforman recursos naturales y generan contaminantes que no solo afectan el lugar donde se emiten, que por ejemplo los gases de efecto invernadero viajan y alteran el clima global. Hablando sobre los efectos de las actividades humanas, pues las principales actividades generan impactos que son la quema de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de bosques, la agricultura intensiva con pesticidas y fertilizantes y la actividad industrial que genera residuos tóxicos y el transporte urbano. Principalmente la quema de combustibles fósiles, principalmente sería el quemar carbón, petróleo y gas que se liberan el dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero y óxidos que causan smog y lluvia ácida. La tala indiscriminada, pues se pierden hábitats, disminuye la capacidad de absorción y aumenta la erosión y desertificación. La agricultura intensiva, pues el uso de pesticidas y fertilizantes contaminan suelos y aguas subterráneas.
y afectan organismos no objetivos, sino que alteran cadenas tróficas. En la industria, pues muchas fábricas vierten agua con metales pesados, por lo que genera residuos sólidos peligrosos y pueden bioacumularse. El transporte humano, pues en ciudades el parque automotor es fuente principal y, y puede generar graves efectos en la salud. En los efectos principales, pues el cambio climático, se acumulan los gases de efecto invernadero, altera temperatura, patrones de lluvia y frecuencia de eventos extremos. En los ecosistemas, pues se pierde la biodiversidad, las extinciones de locales y degradación de suelos y ríos. En la salud humana, pues la contaminación del aire incrementa alergias, asma, enfermedades cardíacas y mortalidad prematura. La siguiente diapositiva. Hablando sobre la característica del impacto humano, pues en la globalidad, pues las emisiones locales tienen un efecto global, lo que se emite que en un país afecta el clima de manera grave. La persistencia, pues contaminantes como plástico, mercurio y ciertos pesticidas permanecen en décadas o siglos en el ambiente. La acumulación, pues, se suman con el tiempo. Ejemplo sería el atmosférico que aumenta tras año y el efecto crece. La irreversibilidad, pues algunos daños no se recuperan en escalas humanas, como la extinción de especies y pérdida de glaciares. La siguiente diapositiva. Hablando sobre las ventajas, pues eh, las tecnologías solares, eólicas, geotérmicas reducen emisiones. Sensores y satélites permiten monitoreo en tiempo real. La educación y activismo promueve el reciclaje y el consumo responsable. Eh, en las desventajas sería que el crecimiento urbano descontrolado pues se expande en las ciudades, por lo que genera un aumento de desechos, tráfico vehicular y contaminación del aire. La producción industrial masiva, pues para satisfacer la demanda global, las fábricas emiten contaminantes atmosféricos, por lo que se vierten en aguas residuales y generan desechos sólidos. El consumo excesivo, pues el modelo de consumo actual impulsa la sobreexplotación de recursos naturales, agotando bosques, aguas dulces y fuentes energéticas. En la siguiente diapositiva. Hablando sobre la destrucción del ozono, pues la capa de ozono es una franja de la atmósfera ubicada en la estratosfera entre los 15 y 35 kilómetros de altitud, compuesta principalmente por moléculas de ozono. Su función es vital para absorber gran parte de de las radiaciones ultravioletas y proveniente del sol, que resulta muy dañina para los seres vivos. El problema de la destrucción del ozono comenzó a identificarse en la década de los 70, cuando los científicos detectaron una reducción alarmante de ozono en la Antártida. Las investigaciones concluyeron que los clorofluorocarbonos empleados en refrigeradores, aerosoles y sistemas de aire acondicionado liberaban mucho cloro y bromo, que al llegar a la estratosfera descomponían las moléculas de ozono. La siguiente diapositiva. Ahora, hablando sobre las características que estas presentan, pues principalmente agujeros estacionales se observan principalmente en la Antártida durante la primavera austral. En la relación con químicos industriales, la mayor parte del daño es causado por los halones, tetracloro y, y bromuro de metilo. El impacto global, pues aunque los agujeros se concentran en los polos, afecta a todas las regiones del planeta. La recuperación lenta, aún con las medidas de control, se estima que la capa de ozono tardará varias décadas en regenerarse completamente. Interconexión con el cambio climático. Aunque son problemas distintos, la destrucción del ozono también altera el equilibrio térmico de la atmósfera. Siguiente diapositiva. Hablando sobre las ventajas, pues la eliminación progresiva,
de SPCS, gracias al Protocolo de Montreal de 1987, la mayoría de los países han dejado de producir y usar estas sustancias. El impulso a la innovación tecnológica se desarrollaron refrigerantes ecológicos y nuevas tecnologías de climatización. La conciencia ambiental, pues en el caso del ozono, se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede enfrentar una crisis ambiental. Y la protección de la salud humana, pues reducir el uso de las sustancias destructoras del ozono disminuye el riesgo de enfermedades relacionadas con la radiación ultravioleta. Sus desventajas, pues mayor radiación, pues la disminución del ozono permite que más radiación alcance la superficie terrestre. Efectos en la salud, pues incremento del cáncer en la piel, cataratas y debilitamiento del sistema inmunológico. Impacto en los cultivos, el exceso de la radiación afecta la fotosíntesis y reducción de la productividad agrícola. Ecosistemas marinos en riesgo, pues base de la cadena alimenticia marina es altamente sensible a la radiación. Recuperación lenta y desigual. Aunque hay avances en el agujero de ozono, en la Antártida sigue siendo un problema cada año. El accidente de diapositiva. Hablando sobre la planificación y control de la contaminación ambiental, pues son herramientas fundamentales para lograr que un desarrollo sostenible eh, pueda ayudar a anticipar, reducir y corregir los impactos negativos, lo que la actividad humana genera sobre los ecosistemas. Estos procesos no solo abarcan aspectos legales, sino también tecnológicos, educativos y sociales. Entre los principales objetivos se encuentran prevenir daños ambientales, pues actuar antes de que los impactos ocurran, se evita la degradación de suelos, contaminación de agua y aire y la pérdida de biodiversidad. Mitigar los impactos existentes, pues se reducen los efectos negativos mediante la restauración ecológica. Se trata y se mejora un proceso productivo. Corregir daños ocasionados, implementar acciones de recomendación ambiental y remediación de zonas afectadas. La siguiente diapositiva. Hablando sobre sus características, pues se regula y se crean normas con el cumplimiento de leyes locales, nacionales e internacionales. Se establecen límites de emisión sobre los contaminantes. La evaluación de impacto ambiental, pues estudio previo, identifica riesgos, impactos y medidas de mitigación antes de iniciar un proyecto. Monitoreo constante, se vigila la calidad del aire, agua y suelo mediante sensores, estaciones de control y análisis de laboratorio. Programas de reducción, reciclaje y reutilización, pues se utilizan estrategias para minimizar residuos y fomentar el aprovechamiento eficiente de recursos. Los planes de emergencia, pues los protocolos para enfrentar desastres ambientales o accidentes industriales pueden generar contaminación. La siguiente diapositiva. Hablando sobre las ventajas y sus desventajas, se puede decir que las ventajas se previenen los impactos, lo que esto evita la degradación ambiental antes de que ocurra, reduciendo los riesgos a largo plazo. La reducción de costos futuros, pues se minimiza los gastos en la salud y se restaura ecológicamente. También existe la remediación de los suelos y las aguas contaminadas. El desarrollo sostenible, pues, permite el crecimiento económico sin comprometer la capacidad de los sistemas para regenerarse. La innovación y competitividad, pues, se incentiva la adopción de tecnologías limpias y procesos más eficientes, beneficiando a las empresas. Las desventajas, pues, serían costos iniciales muy elevados, pues, se implementan programas de control ambiental, tecnologías limpias y monitoreo continuo, por lo que puede requerir fuertes inversiones. La resistencia empresarial, algunas industrias pueden oponerse debido a la percepción de pérdida de rentabilidad o competitividad. La necesidad de coordinación, pues se requiere cooperación constante entre gobiernos, empresas y sociedad civil. Sin ella, pues los planes pierden efectividad, la burocracia y los retrasos, pues la planificación puede quedar solo en documentos si no se ejecutan adecuadamente. La siguiente diapositiva. La contaminación atmosférica, pues, se refiere a la presencia de sustancias nocivas en el aire en concentraciones que alteran la calidad ambiental, por lo que viene afectando a la salud de los seres vivos. Estas sustancias pueden ser gases
partículas sólidas o líquidas suspendidas y provienen tanto de fuentes naturales como erupciones volcánicas, incendios forestales, polen, tormentas de arena, etcétera, como de actividades humanas como los vehículos, las industrias, el tema de combustibles fósiles y la agricultura intensiva. Los más comunes viene siendo el dióxido de carbono, que es su principal gas de efecto invernadero, eh, es a base del producto de la combustión de combustibles fósiles. El monóxido de carbono, pues un gas tóxico que proviene de motores de combustión interna y quema de biomasa. El óxido de nitrógeno y dióxido de azufre pues provienen de procesos industriales y de transporte que contribuyen a la lluvia ácida. La siguiente diapositiva. Las características, pues, su diversidad de fuentes, pues, la contaminación proviene de fuentes fijas, como las industrias, plantas de energía y fuentes móviles. Las contaminantes visibles e invisibles, algunos se detectan fácilmente, como el humo y el polvo. La persistencia atmosférica, algunos contaminantes permanecen largos periodos en la atmósfera. El impacto en la salud, pues, la exposición crónica puede causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La interconexión con el cambio climático, como gases como el CO2 y el metano, contribuyen al calentamiento global y los efectos ecológicos en los daños a cultivos, bosques y ecosistemas acuáticos. La siguiente diapositiva. Entre sus ventajas y desventajas, pues la ventaja se mejora la salud pública, por lo que se disminuyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El aire es más limpio, por lo que beneficia a la población urbana y rural. La protección de ecosistemas, pues se reducen contaminantes, se conservan suelos y cultivos. El impulso de energías renovables, pues fomenta el uso de tecnologías limpias, transporte sostenible y eficiencia energética. Y el cumplimiento normativo que favorece la integración de acuerdos ambientales. Su desventaja, pues el riesgo para la salud, pues hay cierta exposición prolongada a contaminantes que provocan enfermedades crónicas como el cáncer y una mortalidad prematura. Los efectos sobre la agricultura, la lluvia ácida y gases tóxicos reducen la productividad de cultivos y dañan los suelos. El impacto económico, la contaminación genera costos elevados en salud, limpieza urbana y pérdida de productividad. Y la contribución al efecto invernadero, pues gases contaminantes aumentan la temperatura global y generan fenómenos climáticos extremos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profe. A continuación de la exposición, soy Miel Beiné y voy a darle a continuación de la exposición que es composición del aire atmosférico, que se denomina aire a la disolución de gases porque constituye la atmósfera terrestre, ya que esto permite que dentro del planeta Tierra haya acción de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta y transparente de la vida simple. Estos gases se encuentran retenidos cerca de la superficie terrestre debido a la fuerza y gravedad a medida que aumenta la altura, a la densidad y atmosférica, que esto más o menos que es como unos 5 kilómetros más cercano a la superficie, que se encuentra a la mitad de la masa, todo a primero unos 20 kilómetros de la altura y este está en un 95% de la masa de la atmosférica. ¿Qué anda positivo? Aquí, como vemos en la tabla, que esto no, nos muestra que casi la mayoría de esto es nitrógeno, y lo otro es oxígeno, y lo otro que queda es de los otros componentes. Y tenemos en la tabla lo que le expliqué como el 78 casi es nitrógeno, el oxígeno es 21 que llega rodeado, y el agua queda al 0,93 y vapor de agua queda el del 1 a 3. Y tenemos unos de componentes no gaseosos, que estos son como materiales particulados, que esto incluye partículas como polvo, ceniza, sal marina, bacterias, eh, espora, y esto como setas son los que se forman de la lluvia, de las nubes, la senda positiva. Ya aquí tenemos la fuente de emisión. Esta fuente de emisión son actividades o fenómenos que liberan contaminantes a la atmósfera y se clasifican principalmente en fuentes frías como
fábricas y centrales, estas eléctricas, fuentes móviles que incluyen vehículos como auto, camioneta y fuente aérea que son grandes extensiones, como también son empresas o refinerías. Tenemos la clasificación de las fuentes de emisión, que son fuentes fijas, que aquí, o puntuales, que estas son instalaciones industriales como móviles identificables que emiten contaminación de un punto. Estas, por ejemplo, son como chimeneas de la refinería, plantas de energía, entre otras. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos las fuentes móviles, que estos son vehículos que se desplazan como vehículos pesados de cargas. Y, por ejemplo, tenemos los automóviles, camiones, como le expliqué, y también tenemos aviones y maquinarias de agrícola o de construcción, fuentes aéreas o difusas, que estas son que es un conjunto de calidad, que esto que afecta a la calidad del aire o a lo largo del área extensa, sin un único punto de emisión. Tenemos algunos ejemplos que son los caminos sin pavimentar, como las calles que están de lodo, uso de madera para la calificación o la dispersión de polvo, y fuentes naturales o biogénicas. Estas son fenómenos de la naturaleza que liberan sustancias y que contaminan el aire sin intervención del humano. Estos son como la de la naturaleza, como lo explica, como volcanes, la vegetación, la erosión de suelo o la suspensión de polvo. Siguiente. Aquí tenemos los tipos de contaminantes de las fuentes. Tenemos contaminantes primarios, que estos son que provienen directamente de la fuente de emisión. Tenemos ejemplos, son monóxidos de carbono, CO2, CO o óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, hidrocarburos y materiales particulares. Tenemos contaminantes secundarios, que estos se forman en la atmósfera por la reacción de los contaminantes primarios o otros componentes. Por ejemplo, tenemos los humos y los troposfóricos. Tenemos la imagen, como vemos que las fuentes, la contaminación, las fuentes son como las empresas, los volcanes y los transportes. Tenemos la contaminación, que es el humo, que proviene de esa fuente. Y tenemos las zonas que puede afectar a una ciudad, a un país, a un continente. Siguiendo la diapositiva. Tenemos las centrales térmicas, ¿qué es la central térmica y cómo? Que estas centrales térmica o termoeléctrica es una instalación en la que se transforma energía química en los combustibles, que estas son las empresas que convierten la energía en combustible, que estos tipos, tenemos algunos tipos de centrales térmicas o termoeléctricas. Según el combustible utilizado para calentar el agua, la energía térmica tendremos principales de tres tipologías de centrales termoeléctricas o térmicas. La siguiente. Tenemos centrales térmicas convencionales, que estas se denominan central térmica clásica o ciclo convencional, aquellas que utilizan combustibles fósiles como carbono, petróleo o gas, que por lo tanto son fuentes de energía no renovables que sirven como para la energía eléctrica mediante un ciclo de ter- termodo- termodinámica de agua-vapor. Tenemos las centrales térmicas de ciclo combinado. Estas son centrales térmicas, dice que convencionales, como lo de ciclos combinados, utilizando combustibles fósiles para generar energía eléctrica, pero a diferencia de las convencionales, estas son como más utilizadas en distintos, que utilizan más combustibles como el diésel, carbón, el fuel mientras que el ciclo combinado solo fue con gas natural. Tenemos por último las centrales térmicas nucleares. Una central térmica nuclear es una instalación industrial en la que genera electricidad a partir de la energía térmica producida mediante reacción, fisión, división de nuclear, átomos en la vasija de un reactor o nuclear. En elementos clave tenemos que el nuclear en el reactor es donde se aloja el combustible nuclear, donde se produce las reacciones nucleares cada que liberan la energía térmica. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos
tenemos el impacto sobre el medio, lo que aquí tenemos el impacto sobre lo que ocasiona esta termoeléctrica, que es el funcionamiento de las centrales térmicas, tienen un fuerte impacto al medio ambiente, como por ejemplo la que utilizan demasiados combustibles fósiles y tenemos tres, que emiten gases de contaminaciones, que esto es el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y el azufre. Esto que se trata de gases como que consideran responsables y que afectan al invernadero, la lluvia y el ácido y problemas de respiratorios cuando, alguna ciudad o país. Dice que generan residuos como las cenizas y las escorias de carbón, que estos se gestionan de manera no de adecuada para llegar a contaminar el suelo y las aguas subterráneas o los mares, o pueden ocasionar contaminación térmica por el uso de grandes volúmenes de agua para refrigerar el ciclo de térmica, como para enfriar las máquinas. Puede deshabilitar los ecosistemas de ríos y mares. Así es, pues. Tenemos la refinería, que es una refinería que es una industria dedicada al proceso de refinación como de materiales primos para obtener un producto de mayor valor agregado que se comercializa en el mercado. Las refinerías más son conocidas como de petróleo, donde se obtienen naf naftas o gasol, que esto es el conocido como el diésel, y los aceites vegetales, donde se obtienen aceites comestibles, y las alcohol, donde son los que licores, bebidas alcohólicas. Así que tenemos tipo de refinería, las simples y la compleja. Las simples tienen menos unidades, tratamientos y se enfocan más como en la destilación y número limitado de procesos para obtener productos más básicos. En cambio, las complejas cuentan con más unidades para procesos como el craqueo, catalítico o la alquilación de procesar una gama amplia de crudo como puede ser petróleo y producir una variedad más de materias primas. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos estos son los procesos clave como para refinar el petróleo: la destilación atmosférica, la destilación a vacío, unidades de conversión y hidrotratamiento. Tenemos la primera, que es aquí donde el petróleo se introduce en una torre de destilación a diferencia de la altura de las torres. Y tenemos la segunda, que es los residuos de la destilación atmosférica, se envía a una torre vacía para separar los componentes más pesados que no pueden obtener de la destilación atmosférica. Tenemos acá en la 3 ya que son unidades de conversión, que tenemos el carqueo catálicos, que estos transforman los componentes pesados del petróleo en productos más ligeros y valiosos. Reformado catálico mejora la calidad de la nafta, aumenta el número de contactos para producir gasolina a alta calidad. Y hidrotratamiento, que estos se utilizan para como eliminar la impureza, como el azufre, las fracciones de petróleo, la que es crucial como para cumplir con las regulaciones ambientales. Siguiente diapositiva. Ya aquí lo que tenemos los productos sobre del petróleo son como lo que hace la refinería, como tenemos gases licuados del petróleo para calificación, calificación y uso doméstico, como tenemos el gas y la nafta, que es la base de producir gasolina o plástico, entre otros productos. Tenemos gasolina para motores de combustión, como pueden ser los carros o aviones, ¿no? Y tenemos las querosenos, que es combustible para aviones, y la calefacción. Tenemos gasóleo o diésel, combustible para vehículos o calefacción. También tenemos tres, como aquí por último son tres empresas que tenemos aquí de Ecuador, que son la refinería, y son la Chuchufindi, la Libertad y la de aquí Esmeralda, que es la más grande. A continuación, mi compañero. Muy buenas, profesor. Yo voy a hablar sobre los focos móviles.
Bueno, los focos móviles pues en sí vienen a ser también conocidos como luminarias móviles o cabezas de móviles en este caso. Estos vienen a ser unos dispositivos de iluminación que pueden variar su posición, dirección, intensidad y color de forma automática o controlada en este caso. También se utilizan principalmente en espectáculos, escenarios, discotecas, teatros y eventos, ya que permiten crear efectos dinámicos de luz. Bueno, como ya he mencionado, lo vemos en distintos tipos de eventos o teatros, discotecas, los cuales pues son esos tipos de focos, los cuales dan eh, distintas luces que vienen a ser azul, rojo, verde, y etcétera. Bueno, tenemos unas principales características, las cuales pues disponen de una cabeza móvil que gira en tipo panorámico, ¿no? Ya sea horizontal o vertical. También ofrece la posibilidad de proyectar luces de diferentes colores, como ya mencioné, gracias a la rueda de filtro del sistema LED multicolor. También permite crear efectos especiales como estrobos o gobos, que en este caso serían formas proyectadas. También zoom y enfoques que varían en ciertos casos, como que el aumento o el tamaño de la luz en la cual pues se vaya a monitorear y así. Bueno, tenemos ventajas y desventajas, la cual pues, viene a ser una gran versatilidad, en este caso de las ventajas, para generar ambientes visuales distintos a un mismo espacio. También es un ahorro de espacio, el cual pues, es muy grande, ya que en un solo foco pueden sustituir a varias luces fijas con efectos diferentes. Como ya mencionado, es como que un tipo de foco LED con multicolores. También otra ventaja que tenemos es la automatización y control remoto, lo cual pues tienen una manipulación mediante control remoto, lo que permite programar show sin intervención manual constantemente. También hay la durabilidad en los modelos modernos como la tecnología LED, que consumen menos energía y generan menos calor, que esto ayudaría mucho a las personas, las cuales pues ya sean en las discotecas, que estén bailando, pues no se genere tanto ese ambiente caluroso. Bueno, y las desventajas, pues alto costo inicial en comparación con los focos convencionales, requieren mantenimiento técnico especializado ya que tienen partes mecánicas y electrónicas delicadas. También en caso de fallos eléctricos o del sistema de control pueden dejar de funcionar durante un espectáculo que puede pasar en cualquier momento. Consumo más energía que una iluminaria fija simple. Bueno, hablando de otro punto que vienen a ser las derivadas del azufre. Bueno, los derivados del azufre en este caso serían los que derivan que el azufre sea un compuesto químico, el cual pues que está obtenido por a partir de los elementos los cuales están presentes en múltiples de procesos industriales, ya sea en este caso pues naturales, bueno, y naturales que diga. En estos compuestos se forman cuando el azufre se combina con otros elementos, ya sea como oxígeno, hidrógeno o metales. Viene a ser la fusión de estos tres elementos, los cuales hacen que el azufre surja. En este caso también encontramos sus características. Las características, como ya voy a mencionar, muchos de estos compuestos son altamente radiactivos en este caso, reactivos en este caso. Se usan como base en procesos industriales, también son sustancias que pueden controlar, encontrarse tanto en estado gaseoso, en este caso CO2, como líquido, que es H2CO4, o en estado sólido, que es el sulfato. En algunos son contaminantes atmosféricos importantes responsables de la lluvia ácida. ¿Por qué la lluvia ácida? Porque surge de la contaminación y hace que haya ese tipo de lluvia. Bueno, presenta un papel esencial en la fabricación de fertilizantes, detergentes, explosivos y productos farmacéuticos.
Ventajas y desventajas, pues aplicaciones industriales extensas, que las cuales pues el ácido sulfúrico es una de las sustancias más utilizadas en el mundo para la producción de fertilizantes y la refrigeración del petróleo, del petróleo, que digamos. Son fundamentales en la síntesis química, ya que en el servicio de materias primas para otros compuestos, en este caso, hacen una, como que una combinación y sirve para cualquiera de las dos, las cuales se estén dando a cabo. Bueno, algunas derivadas son utilizadas en la medicina, como el sulfato de magnesio o ciertos antibacterianos. Las desventajas, pues su toxicidad puede representar un riesgo para la salud y el medio ambiente. También la quema de combustibles fósiles libera dióxido de azufre, generando lluvias ácidas y deterioros en el ecosistema, como ya mencionado. Pueden provocar corrosión en estructuras metálicas y construcciones expuestas. Esto pasa muy a menudo en ciertas construcciones metálicas, que este tipo de lluvia ácida carcoma eso. Bueno, otro punto, bueno, otro punto, otro tema, que viene a ser derivados del carbono. En este caso, los derivados de carbono abarcan un conjunto muy amplio de compuestos orgánicos e inorgánicos que se originan a partir del átomo del carbono. Esto viene a incluir hidrocarburos, que en este caso serían los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcoholes, ácidos carboxílicos y esteros, cetonas, entre otros. Bueno, dando paso a sus características, podemos ver que las principales características de este viene a ser el carbono puede formar 4 enlaces covalantes, lo que le permite crear moléculas estables y complejas. También sus derivados están presentes en combustibles, plásticos, eh, fármacos, alimentos y biomoléculas. Y también podemos ver que se encuentran tanto en la naturaleza como en los productos sintéticos. Bueno, en la naturaleza, que viene a ser orgánico, y en los productos sintéticos vienen a ser como plástico, etc. Tenemos la ventaja y desventaja. Bueno, en las ventajas podemos encontrar que son las bases de la energía moderna, ya que los hidrocarburos constituyen los principales combustibles. También esto permite que el sistema de materias útiles como plástico, pinturas, caucho, detergentes y fármacos, pues tengan un impacto. Bueno, también constituyen las moléculas esenciales para la vida biológica, ya que en este caso entra pues el ADN. Las proteínas y carbohidratos son derivados del carbono. En esta parte pues entra este tipo de, de cosas. Bueno, en la desventaja pues podemos encontrar la explotación de hidrocarburos generando la contaminación y contribuye al cambio climático por la emisión del CO2. También algunos compuestos derivados del carbono son tóxicos o cancerígenos como el beneco o el formaldehído. También el uso excesivo de plásticos que son derivados del carbono produce problemas de residuos no biodegradables, lo cual pues actualmente pues se está viviendo ese tipo de problema. Bueno, eso sería todo.